Mi hermana dijo en su boda, menos mal él no pagó nada, así que tomé el micrófono, mostré los comprobantes frente a todos y me senté a ver cómo su sonrisa desaparecía. Mi hermana Emily se casó a finales del verano y desde que empezó a planear esa boda me metió en un torbellino de gastos, favores y responsabilidades que, sinceramente, jamás imaginé que terminarían explotándome en la cara de la manera más humillante posible. Cuando ella anunció su compromiso, mis papás se emocionaron como si estuvieran viendo el final de una película romántica, mientras yo solo pensaba en cómo diablos iban a pagar todo porque la boda que Emily quería no era precisamente una reunión sencilla en un patio con luces navideñas colgando, sino una de esas fiestas gigantes que salen en redes sociales y que requieren miles de detalles que cuestan un ojo de la cara. Desde el primer día dejé claro que no podía costear nada grande, pero aún así terminé cargando con varios pagos porque, según Emily, ella había sido una buena hermana y yo debería devolverle algo del cariño. Esa última frase siempre la decía como si yo fuera un moroso emocional. Durante casi un año aporté dinero de forma constante y silenciosa. Pagué el pastel porque Emily insistió en un diseño complicado que el panadero no haría sin un adelanto considerable. Cubrí parte del DJ porque el tipo amenazó con no presentarse si no liquidaban antes de cierta fecha. También pagué la decoración floral, algo que jamás habría imaginado que pudiera costar tanto, pero Emily tenía la idea de llenar el lugar con flores blancas y rosas como si estuviera recreando un anuncio de perfume. Lo hice porque pensé que era temporal, porque creí que al menos agradecería el esfuerzo. Nunca lo hacía de frente, solo enviaba mensajes como qué bueno que puedes ayudar, así no estreso a mis papás. Y mis papás, en vez de frenar la situación, actuaban como si fuera solución natural que yo pagara lo que ellos no podían. Cada vez que yo insinuaba que quizá estaba haciendo demasiado, mi mamá soltaba comentarios pasivo-agresivos como que para eso son los hermanos, mientras mi papá hacía bromas de que yo soy el más responsable. Siempre se reían como si fuera gracioso. La boda llegó y yo ya estaba cansado, pero aún así me arreglé y decidí que al menos sería un buen día para Emily. No había razón para estropear nada. Todo había salido relativamente bien durante la ceremonia y durante la recepción, aunque el ambiente estaba tenso en algunas mesas porque había gente que sabía, por mi cuñado, que yo había pagado cosas clave. Emily, como siempre, se comportaba como si ella sola hubiese levantado todo el evento con sus propias manos y su propia billetera, pero yo ya estaba acostumbrado. Lo que no estaba preparado era lo que iba a pasar durante los discursos. Cuando el padrino habló sobre lo importante que había sido el apoyo de la familia, Emily tomó el micrófono con esa sonrisa exagerada que usa cuando quiere llamar la atención. Dijo que agradecía a todos por acompañarla, que el día había sido perfecto y que menos mal yo no pagué nada porque si dependiera de mí tendrían un pastel de supermercado y música sacada de un celular. Escuché una mezcla de risas incómodas y carcajadas genuinas, incluyendo las de mis papás. Mi mamá se inclinó hacia una tía para decirle algo como él es así, siempre tan simple, y yo sentí un calor extraño subiéndome por el cuello, una mezcla de vergüenza y rabia contenida por meses. Lo que Emily no esperaba era que yo llevara los comprobantes impresos en mi mochila. No los tenía para mostrarlos, sino porque después de la boda iba a pasar a mi oficina y necesitaba entregarlos para justificar unos gastos. En ese instante, sin pensarlo demasiado, me levanté y le pedí el micrófono. Sentí las miradas de decenas de personas girar hacia mí. Incluso el DJ bajó el volumen como si hubiese percibido que se venía un incendio. Dije que, ya que mi hermana había mencionado los gastos, quizás sería buen momento para aclarar un par de cosas. Noté cómo ella frunció el ceño y trató de quitarme el micrófono, pero yo lo aparté y puse los papeles sobre la mesa principal. Expliqué que ahí estaban los pagos del pastel, la decoración y el DJ, y que todo eso había salido de mi bolsillo porque pensé que estaba ayudando y que nunca imaginé que lo usarían como chiste público. El silencio que siguió fue pesado. Nadie sabía dónde mirar. Algunas personas se quedaron congeladas con el tenedor en la mano. Emily se puso roja, luego blanca, luego volvió a ponerse roja. Mi papá murmuró mi nombre en tono de advertencia, pero yo estaba demasiado harto para detenerme. Dije que había estado bien ayudar, pero que no iba a permitir que ella se burlara de mí frente a toda esa gente. No grité, ni insulté, solo hablé con una calma que creo que la asustó más que si hubiera explotado. Después me senté, me serví vino y observé cómo Emily trataba de seguir adelante con la fiesta mientras su sonrisa se desmoronaba cada vez más. La noche terminó con mis papás recriminándome por arruinar el día de mi hermana,
diciendo que yo debería haber aguantado porque es la novia y está sensible. Emily me escribió largos mensajes culpándome de todo, diciendo que yo la había humillado y que jamás iba a perdonarme por hacer algo tan cruel. Y aunque yo sabía que la situación ya se había ido al carajo, también sabía que alguien tenía que poner un límite porque si no lo hacía en ese momento, ella seguiría pensando que puede meterse conmigo y salir limpia siempre. Actualización 1. Pasaron varios días en los que intenté mantenerme al margen del desastre que se había convertido la boda de Emily, aunque mantenerme al margen era casi imposible porque mi teléfono no descansaba ni un minuto. Lo dejé en modo silencioso la mayor parte del tiempo, pero aún así veía la pantalla encenderse sin parar con mensajes que iban desde insultos velados hasta súplicas descaradas. Para cuando terminó la primera semana, yo ya había eliminado a media familia de redes sociales, más que nada para dejar de ver comentarios disfrazados de apoyo que en realidad eran intentos de hacerme sentir culpable. Un primo lejano escribió que la familia siempre debe proteger el día especial de la novia, y otro comentó que yo había sido desproporcionado. Como si aclarar una mentira pública frente a docenas de personas fuera equivalente a incendiar el salón. Lo que realmente encendió la situación no fueron mis acciones, sino un video que apareció de pronto en redes sociales y que no tuve nada que ver en grabar ni en subir. Un invitado que yo apenas recordaba había captado el momento exacto en el que Emily, con la copa en la mano, hacía el chiste de que menos mal yo no había pagado nada. En el fondo se escucha como varios se ríen, incluyendo mis papás, y como alguien dice que él siempre ha sido medio tacaño, algo que ni siquiera identifiqué de quién venía, pero que terminó de confirmarme que esa broma no había sido un accidente espontáneo, sino parte de una narrativa que llevaban tiempo armando a mis espaldas. El video no se volvió viral en el sentido amplio, pero se movió lo suficiente dentro de nuestro círculo y de contactos locales para que la historia dejara de ser algo que solo competía a la familia. A raíz del video recibí mensajes de gente que ni siquiera había visto en años, algunos sorprendentemente apoyándome y otros tratando de obtener chisme extra. Una antigua compañera de trabajo me escribió diciendo que ahora entendía muchas cosas sobre la forma en que mi familia se dirigía a mí cuando alguna vez los había visto juntos. Y un tipo que apenas si saludaba en la boda me mandó un mensaje largo diciéndome que él se había sentido incómodo cuando Emily hizo el comentario, pero que no era su lugar intervenir. Algo que me pareció curioso porque al parecer sí era su lugar grabar todo y luego enviarlo a medio mundo. No lo culpo, si yo hubiera visto semejante escena en una boda ajena probablemente también me habría quedado mirando. El video no solo mostraba la broma, sino también cómo yo regresaba con los comprobantes y los leía. Y aunque no se escuchaba todo claro, se notaba que yo hablaba tranquilo, algo que muchos interpretaron como que yo estaba en lo correcto porque no reaccioné de manera explosiva. Por supuesto, eso sacó de quicio a Emily. Ella subió una publicación larguísima a su página en la que hablaba de que estaba destrozada por mi ataque, de que yo siempre había sido envidioso y de que ella solo quería un momento para relajarse en su propio día. Pero mi necesidad de atención lo había arruinado todo. El problema fue que la gente empezó a comentar cosas como que si ella estaba tan segura de su postura, ¿por qué había mentido sobre los gastos? ¿Por qué había intentado exponerme y por qué había reaccionado como víctima cuando el video demostraba exactamente lo contrario? Emily, en lugar de dejarlo pasar, se puso a contestar comentario tras comentario, empeorándolo todo. Hubo un punto en el que alguien le escribió que quizá debería pedir disculpas y ella respondió que yo era un manipulador experto y que la tenía años sometida a críticas constantes. Lo cual es absurdo porque ni siquiera vivimos en la misma ciudad y apenas hablamos fuera de cumpleaños y festividades. En medio de esa guerra digital recibí un mensaje inesperado de mi cuñado. Me dijo que quería hablar conmigo y que lo que iba a decir no debía salir de esa conversación. Me contó que él no sabía que yo había pagado tantas cosas y que estaba tan sorprendido como yo por la actitud de Emily. Me dijo que ella había asegurado, desde el inicio, que mis aportes serían mínimos, que yo no tenía intención de involucrarme, según sus palabras, y que por eso él no se había preocupado. También me dijo que en los últimos meses Emily había estado obsesionada con la idea de que yo tenía que ayudar más, que era mi obligación, y que ella misma le había pedido que nunca me agradeciera públicamente porque eso la hacía ver necesitada. Cuando me dijo eso sentí que se me erizaba la piel porque explicaba muchas cosas, como ciertos comentarios sueltos que ella hacía cada vez que yo mencionaba mi trabajo o mis horarios. Todo ese tiempo había estado tergiversando la situación para que yo quedara como alguien flojo, mientras yo pagaba cosas sin recibir ni siquiera un gesto de reconocimiento.
El colmo fue cuando mis papás aparecieron en mi apartamento una mañana sin avisar, diciendo que teníamos que hablar. Mi papá, con ese tono de autoridad que usa cuando quiere saltarse cualquier explicación, dijo que había que reparar el daño familiar. Mi mamá afirmó que Emily estaba pasando por un momento emocional complicado, que la boda es un proceso estresante, que uno dice cosas sin pensar, que yo debería entenderlo y pedir disculpas para que todo volviera a la normalidad. Me quedé escuchándolos durante varios minutos mientras parecían recitar un discurso ensayado sobre cómo la familia debe mantenerse unida y sobre cómo yo era la única persona que tenía capacidad de calmar la tormenta. En ningún momento mencionaron el video, ni las mentiras, ni los meses de gastos que yo había asumido. Cuando les dije que quizás sería bueno que ellos le pidieran cuentas a Emily por lo que había dicho, mi mamá respondió que no querían emocionarla más y que preferían evitar cualquier confrontación. Según ellos, yo, que no había empezado nada, debía ser quien lo terminara porque era más sensato. La conversación se volvió más absurda cuando, casi al final, mi papá insinuó que debía considerar hacer una transferencia de dinero para ayudar a Emily y a su esposo. Me explicó que ellos habían quedado cortos económicamente después del desastre de la boda, que algunos proveedores no habían sido pagados del todo y que sería un gesto de madurez de mi parte apoyarlos mientras se levantaban. Fue ahí cuando me reí, no porque fuera gracioso, sino porque la situación era tan ridícula que no quedaba otra reacción. Les pregunté en qué momento yo me había convertido en el salvavidas financiero de todos, y mi mamá, sin parpadear, contestó que yo siempre había sido el más estable. Esa frase me dio la respuesta que necesitaba. Para ellos yo soy el hijo que puede aguantar golpes sin romperse, alguien que puede ser usado cuando conviene, alguien que no necesita defensa, agradecimiento ni consideración. Cuando se fueron, me quedé sentado en el sillón un largo rato, sin televisión ni música, solo pensando en cómo la boda de Emily había destapado algo que probablemente llevaba años fermentando. La falta de límites. La manera en que daban por sentado que yo siempre iba a estar ahí, que mi buena voluntad era eterna, que podían burlarse de mí públicamente y luego, sin la menor vergüenza, pedirme que financiara los restos de su caos. No respondí más mensajes en los días siguientes, ni de Emily ni de mis papás. Me mantuve en silencio porque entendí que no tenía sentido seguir explicando algo que ellos no tenían intención de escuchar. La actualización real no fue el video, ni las publicaciones, ni la visita sorpresa, sino el momento en que yo decidí que si seguía permitiendo esto, iba a pasar el resto de mi vida pagando emocional y económicamente por una familia que solo sabe recibir. Y, aunque suene duro, ese pensamiento me trajo una calma que no sentía desde hacía mucho tiempo. Actualización 2. Pasaron unas cuantas semanas desde la última vez que mencioné algo de la boda, y en ese tiempo me concentré en mantener distancia. Dejar que la situación se enfriara y obligarme a no revisar redes sociales cada 5 minutos, porque cada vez que entraba encontraba un comentario nuevo, una indirecta mal disfrazada o alguna publicación en la que Emily trataba de dar lástima para que la gente se pusiera de su lado. Me di cuenta de que, para ella, la humillación que sintió cuando mostré los comprobantes no había sido un momento aislado, sino una herida que estaba explotando de todas las formas posibles. Intenté quedarme quieto, que la tormenta pasara por sí sola, pero lo que pasó fue simplemente que Emily cambió de estrategia. Y en lugar de atacarme directamente empezó a presentarse como una víctima que había sido traicionada por su propio hermano el día de su boda. Lo que más me sorprendió no fue que algunos le creyeran, sino que fuera capaz de decir en público que yo la había saboteado. Como si yo hubiera estado planeando un complot en su contra mientras pagaba parte de la fiesta que tanto presumió. Durante ese lapso escuché, por medio de terceros, que Emily y su esposo estaban enfrentando problemas económicos más serios de lo que querían admitir. Aparentemente habían contado con recibir regalos generosos en efectivo, convencidos de que la mayoría de los invitados darían grandes sumas, y además habían arrendado el salón y contratado servicios adicionales suponiendo que todo quedaría cubierto con la ayuda de mis papás. El detalle es que mis papás nunca prometieron realmente pagar lo que Emily decía y, por lo que supe después, ella había estado actuando como si yo y ellos tuviéramos un compromiso económico mucho mayor del que existía. El resultado fue que, cuando la boda terminó, quedaron con deudas más altas de lo esperado y con la sensación absurda de que yo debía cubrir otra parte, como si mi intervención durante la recepción me hubiera obligado a compensarla por haberla dejado mal delante de todos. Mientras Emily construía su versión de los hechos, mi cuñado me enviaba mensajes a escondidas. No me sorprendió que lo hiciera así,
porque desde la boda él se comportaba como alguien atrapado entre dos posturas irreconciliables. Me dijo en una ocasión que no sabía cómo manejar la situación porque Emily se había obsesionado con culparme por todo, incluso por cosas que no tenían relación alguna con la boda. Me confesó que ella le repetía una y otra vez que yo debía resarcirla, que era lo justo después de humillarla, que si yo había podido pagar lo que pagué sin endeudarme, entonces también podía ayudarla ahora. Cada vez que él intentaba explicarle que yo no era responsable de sus errores, ella respondía que él no entendía el vínculo entre hermanos y que yo debía sentir vergüenza por no hacer más. Me quedé pensando un buen rato en esa frase, porque mostraba claramente que Emily había construido una percepción completamente distorsionada de mí, como si yo fuera una especie de cajero automático emocional y financiero que existe únicamente para estabilizar su vida cuando las cosas no salen como ella quiere. La situación se volvió más absurda cuando mis papás comenzaron a llamar con más insistencia. Las primeras veces intentaron sonar neutrales, como si solo quisieran asegurarse de que todo estuviera bien, pero después empezaron a dejar caer ideas que parecían frases ensayadas. Insinuaban que Emily estaba muy triste, que se sentía atacada por todos lados, que estaba cargando un peso emocional enorme y que yo, como hermano mayor, tenía la obligación moral de apoyarla. Mi mamá llegó a decir que, aunque Emily había cometido errores, nadie merece cargar sola con la responsabilidad de una boda tan complicada. Como si la boda hubiese sido una tragedia impredecible en vez de un evento que ella misma se empeñó en hacer más caro de lo que podía pagar. Mi papá, con ese tono de autoridad que solo usa cuando quiere que yo ceda sin discutir, mencionó que la familia debía permanecer unida y que él veía necesario que yo ofreciera algún tipo de ayuda económica para que Emily saliera adelante. Yo escuché todo en silencio, más por cansancio que por respeto, y cuando finalmente les dije que no tenía intención de involucrarme más, mi papá respondió que yo estaba siendo egoísta y que Emily no merecía ser abandonada en un momento así. El punto en que el asunto dejó de ser simplemente molesto para volverse ridículo fue cuando mis papás se presentaron otra vez en mi casa, esta vez sin siquiera avisar. Los recibí porque pensé que quizá querían aclarar las cosas o dar algún tipo de paso hacia la conciliación, pero lo que hicieron fue repetir la misma insistencia disfrazada de preocupación. Mi mamá dijo que Emily estaba profundamente afectada, que no dormía bien, que lloraba todos los días y que la situación financiera era insostenible. Me dijo que yo tenía la oportunidad de hacer algo bueno por ella, que quizás el destino había permitido que yo tuviera un trabajo más estable para que pudiera ayudar cuando hiciera falta. Me sorprendió que usara la palabra destino, como si mi estabilidad económica fuera una especie de designación divina al servicio de los caprichos de mi hermana. Mi papá intervino diciendo que, si yo no ayudaba, la situación podía volverse más complicada y que entonces todos en la familia sufrirían. Yo les pregunté con calma por qué no hablaban con Emily sobre el hecho de que ella había mentido públicamente, por qué no le pedían que se hiciera responsable de sus palabras y sus actos. ¿Por qué solo querían que yo absorbiera los efectos de su comportamiento? Ninguno respondió. Mi mamá solo me miró indignada, como si sugerir que Emily debía hacerse cargo de algo fuera una crueldad inhumana. Después de esa visita decidí cortar cualquier conversación que girara alrededor de la boda, no porque quisiera ignorar lo que había pasado, sino porque entendí que cualquier argumento que yo diera sería interpretado como ataque o falta de empatía. Mis papás habían tomado su postura y Emily había construido su historia y, dentro de ese guión, yo era el villano ideal, el hermano que exhibe, el que arruina días especiales, el que tiene dinero y aún así decide no compartirlo, el que se vuelve frío e insensible cuando la familia supuestamente más lo necesita. Es curioso cómo las personas pueden reescribir los hechos con tal de no enfrentar la verdad. Según ellos, mi intervención en la boda fue una reacción desmedida, pero nadie mencionaba que Emily había decidido exponerme primero, que lo había hecho con burla y con plena intención de dejarme mal frente a todos. Nadie recordaba los meses de pagos acumulados, ni las noches en que yo reorganizaba mis gastos porque quería ayudarla pensando que al menos habría un mínimo de agradecimiento. Todo eso se borró. Lo único que quedó fue ese instante en el que yo tomé el micrófono y la obligué a confrontar la mentira que había dicho con tanta soltura. Con el paso de las semanas, la distancia entre nosotros se volvió inevitable. Dejé de responder mensajes que tenían el mismo tono manipulador, dejé de justificarme cada vez que alguien me buscaba para decirme que debía ser más comprensivo, dejé de intentar que mis papás entendieran que había un límite.
Descubrí que, cuando alguien está decidido a pintar a otro como antagonista, no importa cuántos hechos ni cuánta lógica presentes, seguirán repitiendo su versión hasta que ya no puedan distinguirla de la realidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que la historia no iba a resolverse con un simple tiempo al tiempo. No era cuestión de dejar que la emoción bajara, era cuestión de que todos ellos estaban invirtiendo demasiado esfuerzo en mantener vivo un relato donde Emily era la víctima eterna y yo era la fuente de todos sus infortunios. Y cuando la gente encuentra consuelo en una narrativa conveniente, rara vez renuncia a ella. Mi cuñado, pese a sus intentos de mantenerse neutral, terminó involucrándose más de lo que quería. Hubo un día en que me llamó para pedirme que no respondiera más a las provocaciones, que dejara que la situación se apagara. Que no le diera más combustible a Emily porque cualquier cosa que yo dijera a ella la convertía en otro motivo para enojarse. Me dijo que él estaba tratando de manejar las deudas, que estaba haciendo cuentas y hablando con los proveedores para evitar problemas mayores, y que cualquier tensión extra solo empeoraba las cosas dentro de su matrimonio, que ya estaba bastante frágil. Agradecí su sinceridad, pero también me pregunté por qué él debía cargar con ese peso, cuando Emily seguía comportándose como si toda la presión del mundo hubiera caído sobre sus hombros debido exclusivamente a mis acciones. Al final, lo que verdaderamente marcó esta segunda etapa no fueron los insultos disfrazados ni los intentos de manipulación, sino la claridad que empezó a asentarse poco a poco. Entendí que no era mi responsabilidad reparar la vida de Emily ni sostener el guión absurdo que había construido para sentirse mejor consigo misma. Entendí que mis papás no iban a cambiar su favoritismo, que siempre priorizarían hacerla sentir cómoda antes que afrontar la realidad, aunque eso significara sacrificar mi tranquilidad. Y entendí, quizá por primera vez en muchos años, que tenía derecho a alejarme sin sentir culpa, que no estaba obligado a tolerar una dinámica donde solo soy útil cuando se necesita que pague algo, limpie un desastre o guarde silencio para que otros no se incomoden. Esa comprensión no vino de un golpe repentino, sino de un cansancio profundo, de la repetición constante de los mismos mecanismos y de la sensación abrumadora de que toda esta situación estaba drenando energía que yo necesitaba para mi propia vida. Fue entonces cuando decidí, sin necesidad de anunciarlo, que la historia con Emily y la boda, al menos para mí, había terminado. No en el sentido de que ya no existiera, sino en el sentido de que dejé de participar en ella. Y ese acto silencioso de desconexión fue más liberador que cualquier confrontación. Actualización final. Había pasado suficiente tiempo desde el escándalo de la boda como para pensar que cualquier residuo de conflicto terminaría por diluirse en la rutina de cada quien, pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. El silencio aparente no era calma, sino una especie de tregua incómoda donde todos esperaban que alguien diera el siguiente paso para luego culparlo de reavivar el fuego. Yo seguía firmemente decidido a mantener mi distancia. Pero la realidad es que, aunque uno quiera salir de una dinámica familiar desgastante, esa dinámica no siempre quiere soltarlo a uno tan fácilmente. Y así fue como, de forma totalmente involuntaria, me vi arrastrado otra vez al epicentro del caos. El primer indicio de que algo estaba a punto de romperse llegó a través de mi cuñado, quien desde hacía semanas mantenía un tono cada vez más cansado en los mensajes. Antes trataba de sonar neutral, como si quisiera que yo entendiera su posición sin que Emily lo notara, pero gradualmente empezó a escribir de forma más directa y menos cuidadosa. Una noche me envió un mensaje largo diciendo que las peleas con Emily se habían vuelto constantes, que ella no dejaba de hablar del incidente de la boda, que insistía una y otra vez en que yo debía disculparme con ella públicamente para que su imagen social se reparara, que él no entendía cómo podía darle tanta importancia a una narrativa que ya nadie más discutía. Me confesó que Emily había empezado a reclamarle por cosas que nunca habían sido problema, que le decía que él la había abandonado en el momento más importante de su vida porque no la defendió de mí, que lo acusaba de ser cómplice de humillarla cuando él simplemente había intentado no echar más leña al fuego. Yo le respondí de la manera más empática que pude, porque genuinamente sentí pena por él. Le dije que no tenía nada que ver en aquello, que yo no necesitaba que nadie me defendiera, que simplemente apreciaba su sinceridad. Él, con evidente frustración, contestó que Emily estaba empeñada en convertir todo lo ocurrido en una excusa para no asumir ninguna responsabilidad, y que vivir con esa actitud se estaba volviendo insostenible. Pasó alrededor de un mes desde esos primeros mensajes tensos hasta que recibí uno que hizo que inmediatamente supiera que algo había estallado.
Aquella noche él me dijo que habían tenido una discusión tan fuerte que él se había ido a dormir a casa de un amigo. Me contó que Emily había descubierto que él me había estado escribiendo y lo interpretó como una traición imperdonable. Según lo que él relató, ella comenzó a gritar que él estaba del lado del enemigo, que yo estaba manipulándolo para ponerlo en su contra, que él era un mal esposo por no priorizar su dolor. Cuando él trató de razonar con ella, diciéndole que no entendía por qué seguía alimentando un conflicto que ya había dejado de tener relevancia, Emily le respondió que él no tenía derecho a opinar porque jamás había sentido la vergüenza que ella sintió cuando yo mostré las facturas frente al salón. Él, agotado, le dijo que quizá esa vergüenza no habría existido si ella no hacía un comentario innecesario y malintencionado. Ese fue el detonante. Emily se ofendió tanto que lo acusó de no respetarla como mujer, como esposa y como persona. Él decidió marcharse para evitar que la situación escalara aún más. Después de ese mensaje lo perdí de vista por unos días, hasta que me escribió para decirme que había tomado una decisión difícil. Me contó que Emily no estaba dispuesta a dejar atrás lo ocurrido, que insistía en que todos sus problemas actuales eran culpa mía, que si yo no hubiera reaccionado como reaccioné, su vida sería distinta. Él, al ver que la conversación se repetía una y otra vez sin salida posible, le dijo que no podía seguir viviendo en un matrimonio donde todo se justificaba en función de culpar a terceros. Me confesó que había iniciado un proceso de separación y que, aunque le dolía, sabía que era lo más sano para ambos. No supe qué decirle al principio porque, aunque él insistía en que no debía sentirme culpable, inevitablemente sentí un peso extraño al pensar que, indirectamente, una broma dicha en un micrófono y mi respuesta habían terminado por iniciar un derrumbe que ya venía gestándose desde mucho antes, pero que ahora tomaba forma evidente. Él fue claro al decirme que no debía ni por un segundo atribuirme esa responsabilidad, que Emily había tenido un comportamiento impulsivo, controlado por el orgullo, y que este episodio no era la causa de sus problemas, sino el catalizador que los había hecho innegables. La separación no cayó bien entre mis papás. Apenas se enteraron, el guión que ya conocía de memoria volvió a aparecer. Mi mamá me llamó llorando, diciendo que yo había destruido a mi hermana, que antes de la boda todo era perfecto, que la relación de Emily marchaba bien y que mi intervención había sido un golpe demasiado fuerte para su estabilidad emocional. No mencionó que Emily llevaba años dependiendo de otros para sostener su versión de las cosas. No mencionó que su matrimonio estaba basado en expectativas irreales. No mencionó que su comportamiento había escalado más allá de cualquier proporción lógica. Para ella, todo giraba alrededor de una única premisa: si yo no hubiera mostrado los comprobantes, nada de esto habría ocurrido. Le respondí que su análisis era conveniente pero inexacto, que yo no tenía poder sobre las dinámicas internas del matrimonio de Emily, que los conflictos profundos no nacen de un gesto puntual, sino de patrones que se repiten durante mucho tiempo. Mi papá intervino en la llamada para decir que si yo hubiera sido más paciente, Emily no habría sentido la necesidad de hacer comentarios hirientes, que yo debía entender que ella estaba estresada, que yo había convertido una broma en una tragedia. Me di cuenta de que seguían atrapados en la misma lógica: si Emily hacía algo mal, la culpa era mía por reaccionar; si yo hacía algo bien, no contaba; si ella tenía problemas, yo debía solucionarlos. Decidí no discutir más. Les dije que lamentaba lo ocurrido, no porque fuera mi responsabilidad, sino porque genuinamente no disfruto ver cómo una persona hunde su vida al sostener una versión distorsionada de los hechos. Les dije que no tenía intención de acercarme a Emily por ahora, que necesitaba distancia y que no podía cargar más con un rol que no me correspondía. Ellos respondieron con indignación, asegurando que la familia no se abandona en momentos difíciles. Lo que no dijeron es que la familia tampoco debería ser un espacio donde se asignan cargas arbitrarias a conveniencia. Pasaron unos días y entonces ocurrió algo que me dejó claro que, por más que yo intentara salir del ciclo, Emily no estaba lista para soltar nada. Una tarde recibí un mensaje suyo, el primero directo desde la boda. No era un mensaje conciliador ni tampoco un ataque abierto. Era un texto lleno de frases ambiguas donde trataba de sonar moderada, pero al mismo tiempo dejaba entrever que seguía convencida de que yo había actuado con mala intención. Decía que quería hablar cuando estuviera listo, que ella merecía una explicación de por qué la había expuesto así, que la gente aún le hacía comentarios incómodos, que su reputación había sido dañada y que yo, como hermano, tenía la responsabilidad de ayudarla a reparar el daño.
Se notaba que no había hecho una sola reflexión sobre su parte en todo este asunto. No mencionaba su comentario inicial, no mencionaba el tono despectivo, no mencionaba las mentiras sobre mis aportes ni la presión económica que ella misma generó. Todo giraba en torno a la idea de que yo debía algo. Cerré el mensaje sin responder. No porque quisiera castigarla con silencio, sino porque cualquier intercambio con ella en ese estado mental habría sido otro ciclo más de manipulación emocional. En ese mismo periodo también supe, por un familiar que suele enterarse de todo, que Emily había intentado rearmar su vida social presentándose como una víctima de una cadena de injusticias. Dijo que su esposo la había abandonado porque no soportaba verla sufrir por mi culpa. Dijo que yo la había expuesto para que la gente pensara que era una aprovechada. Incluso dijo que mis papás no la apoyaban lo suficiente, algo que me pareció tan absurdo que ni siquiera supe cómo procesarlo. Aún así, no intervine. Dejé que el tiempo hiciera lo que yo no podía hacer. Lo interesante es que, mientras más repetía su historia, más evidente se hacía para la gente cercana que Emily estaba atravesando una crisis que necesitaba ser abordada desde otro lugar, no desde la indulgencia ni desde la culpa ajena. Varias personas comenzaron a distanciarse de ella, no por mi causa, sino porque se dieron cuenta de que Emily había desarrollado una tendencia constante a asignar culpas externas para no enfrentar las internas. Y sin la atención y el respaldo que esperaba, se fue quedando sola con un relato que ya no encontraba eco. La verdad final de esta historia no es que yo ganara o perdiera. No es que Emily mereciera castigo ni que yo mereciera justicia. Es que, después de todo lo ocurrido, terminé entendiendo que uno puede querer a la familia, pero eso no implica permitir que la familia lo arrastre consigo cuando decide hundirse. Emily tomó decisiones impulsivas, hirientes y deshonestas. Yo reaccioné de manera imperfecta, pero necesaria. Su matrimonio se quebró porque su comportamiento excedió cualquier capacidad de tolerancia. Mis papás siguen atrapados en una visión que los protege de aceptar que criaron una hija incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. Yo, en cambio, pude ver con claridad algo que llevaba años ignorando, que no tengo por qué seguir sosteniendo dinámicas que siempre terminan dejándome agotado, irrespetado y emocionalmente drenado. Lo más cercano a un cierre llegó una mañana, cuando desperté sin sentir siquiera la necesidad de revisar si había mensajes nuevos de mi familia. No porque ya no me importaran, sino porque, por primera vez, sentí que la situación había dejado de ser una carga. Emily sigue existiendo, sigue lidiando con su realidad, sigue buscando a quien culpar. Yo, en cambio, me permití cerrar una puerta sin necesidad de dar un portazo. Y ese acto silencioso, casi inadvertido, fue probablemente la única decisión verdaderamente madura que se tomó en toda esta historia.